Una ojeada a tu realidad. Ñagüi Media. Muy buenos días, amigos, amigas de Ñagüi Media. Nos encontramos ahora con Aquiles Hervás. Él es economista, antropólogo y nos vamos a conversar varios temas sobre emergencia sanitaria, sobre el COVID-19 y sobre todo cuál ha sido la afectación en el tema económico. ¿Cómo está, Aquiles? Muy buenos días. Y la primera pregunta, en un primer análisis, ¿cuál ha sido el impacto económico que ha tenido el coronavirus en la economía ecuatoriana? ¿Qué tal? Muy amable, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Para mí más bien es un honor poder participar en este medio alternativo, independiente, que permite que la gente esté enterada de la información y las reflexiones críticas que puedan haber en este instante respecto al coronavirus y en general de todo lo que se nos viene, que es un periodo largo, ¿no? En virtud de su pregunta, el escenario económico es complejo, sin lugar a dudas. Es un escenario de impacto sin precedentes en la historia del país y evidentemente también del mundo. En una economía como las nuestras, que a nivel de Ecuador o incluso de cualquiera de los países de Latinoamérica, los niveles de desigualdad social son tan amplios, son estructuralmente tan distanciados y diferenciados, que definitivamente no es lo mismo hablar del impacto de la economía en los países del norte de Europa, posiblemente del sudeste asiático, que hablar del impacto en nuestro caso. En este instante, sobre todo el sector de los trabajadores, es decir, de la gente que trabaja para poder vivir, para poder comer, es sin lugar a dudas el impacto más fuerte, ¿no? En este campo de análisis están los sectores más populares, las clases medias y también incluso los propietarios de pequeñas y medianas empresas. Es decir, cuando yo me refiero a los trabajadores, me refiero a la versión más amplia del entendimiento del trabajo. Entonces, de este sector es el más golpeado, es el más afectado en este instante, en su respectiva medida, sin lugar a dudas, aquel que no tenía ni la remuneración básica unificada, es el que en este instante está sintiendo que no puede traer ni siquiera el plato de comida a la casa, ¿no? Si antes con dificultades se traía, nosotros tenemos un total de una población de 6 millones de ecuatorianos que vivían con menos de la remuneración básica unificada, 2,5 millones con absolutamente menos de $1, $2 al día, y el resto, 5 millones más de ecuatorianos, vivían con menos de $400, que es la RMU. Entonces, este sector está creciendo a una velocidad exponencial bastante importante. Por cada semana está creciendo a un promedio de 170,000 a 190,000 personas nuevas que pasan de esa escala a la siguiente, es decir, a la inferior. Esto lo podemos extender más ampliamente después, un poco analizando los estratos del Ecuador, pero ese me parece a mí que es el punto más delicado de la economía ecuatoriana, la economía de la gente, ¿no? Para comer, para vivir, para sostenerse. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi estimado Aquiles? Le saluda Fabián Hipo. Otra de las inquietudes que surge quizá a muy corto plazo o quizá no pase, ¿no? En caso de un segundo brote que suceda acá en el país, ¿el Estado como tal podría resistir económicamente? ¿La sociedad podría resistir, quizá estar hasta diciembre en confinamiento? ¿Cómo se lo puede analizar desde ese punto? Mucho gusto, Fabián. Un saludo también. Pues mire, tenemos que entender algo en la teoría política. El Estado es una ficción, es decir, el Estado somos todos. Pero cuando digo que somos todos, somos desde la persona que en este momento no tiene ni $1 hasta la superélite o uno de los 100 grupos económicos que gana 4,000 millones de dólares por cada año en promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa ficción del Estado hace pensar que cuando queremos entender si el Estado tiene o no tiene recursos, buscamos el entendimiento de si es que las arcas fiscales tienen o no tienen recursos. Pero como el Estado somos todos, pensar que no tenemos recursos significaría que definitivamente todos los sectores de la economía están en una situación de quiebra total. Y eso no ha sucedido. En este instante, una superélite de este país, no hablo ni de la élite, Fabián, una superélite de este país, tiene la capacidad de contención de recursos suficiente para la gran emergencia en la que nos encontramos. Pero hay que entender que si el Estado somos todos, entonces se requieren medidas a la altura del momento especial en el que nos encontramos. El mundo lo está entendiendo. Alemania acaba de declarar la nacionalización de algunas empresas que son claves para la emergencia en la que nos encontramos. Francia declaró en la función pública de la salud
E inclusive los mismos Estados Unidos, el foco del capitalismo mundial, está tomando ciertas medidas para sostener a los desempleados. Y nosotros, el Ecuador, un país que se encuentra en una economía de desigualdades económicas tan extremas, estamos yendo a contravía de esa lógica a nivel global. El FMI, que es un organismo horroroso, perverso, inhumano, en este momento ha emitido por 6 ocasiones boletines públicos a los medios de comunicación recomendando que se necesita redistribución de los sectores patrimonialmente más fuertes. Sin esa redistribución no se puede sostener. Entonces, mira, desde el 98, pasando por todos los gobiernos que han pasado en nuestro país, un grupo de 250 grupos económicos, una superélite, 150 grupos económicos, ha tenido ganancias promedio de 4.000 millones de dólares. Y ojo, estoy hablando de las ganancias, no estoy hablando de su patrimonio es muchísimo más grande y la mayoría de este se encuentra en cuentas en el exterior. Pero las ganancias de tasa promedio llegan a ese valor y tú haces una revisión y necesitas 1.300 millones de dólares urgentes para invertir en salud, para lo que tú acabas de decir, si es que tenemos un rebrote, o incluso para el brote actual que todo el mundo piensa que se acabó, no se acabó. Quito está empezando un ciclo complejo, y quizás no tan escandaloso como el de Guayaquil, mejor gestionado de alguna manera, pero en términos de cifras y tasa de mortalidad equivalente, porque la densidad poblacional es la misma e incluso más alta. Entonces, para eso, para un rebrote, tú necesitas estar listo, con inversión de salud en camillas, respiradores, más pruebas rápidas, etcétera, todo lo que significa el paquete de inversión pública de salud, 1.300 millones. Necesita sostener a la gente que no tiene que comer, porque si no tiene que comer, este momento va a salir a buscar qué comer. Y esa gente no es cualquier cifra, estoy hablando de 6 millones de personas. Entonces, esos 6 millones de personas solo se sostienen en casa si emites una política de seguridad alimentaria que cuesta 1.000 millones de dólares más. Mira, 2.300 millones de dólares más, que es la mitad del promedio de ganancia de la superélite, de ganancia. O sea, no estoy diciendo de su patrimonio, no estoy hablando de una especie de socialización de la riqueza, estoy hablando de una redistribución neo-keynesiana que decimos los economistas, ¿no? Es decir, es una medida de política fiscal dentro de la misma forma del Estado liberal. Entonces, por lo tanto, es sentido común, es lógica, y ya no es ni siquiera un asunto técnico, es un asunto ético y moral, es dignidad humana, es defensa de la vida, es no asesinar por acción u omisión. Ese es el momento en el que nos encontramos. Y por supuesto hay que describirlo con cifras económicas y técnicas como lo estoy tratando de hacer. Ahora, Aquiles, dentro de ese mismo tema, ¿cómo debería actuar el Estado para eliminar esas brechas sociales, económicas, que creo que en esta época de cuarentena han quedado bastante claro y evidente que son bastante grandes? Porque creo que la economía ecuatoriana sobre todo se ha manejado con la idea de llegar al desarrollo sin eliminar esas brechas económicas. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser el rol del Estado para eliminar precisamente esas brechas económicas que existen en la actual sociedad? Pues mira, el rol del Estado es exactamente inverso de lo que está haciendo ahora, ¿sí? A decidir irse desde abajo para arriba. Y medio rasguña arriba, ¿sí? Porque es un rasguño, es como cuando sales de la misa y das una limosna. Esa es la forma en términos reales de las cifras, de cómo están estructurados los dos proyectos, los dos ya no proyectos, las dos leyes aprobadas que tenemos en este momento ya en vigencia, que salieron como urgentes, económicamente urgentes en la Asamblea Nacional, tanto la de Finanzas Públicas como la mal denominada ley humanitaria, que es realmente inhumana. Es una ley contraria a los principios del humanismo básico y elemental. Entonces, ¿qué es ir al revés? Que en vez de ir por el lado de los trabajadores, de apretar los sueldos de las personas, despedir a la gente en el sector público, dar flexibilidades laborales para que los sectores privados despidan a las personas en el sector privado, que es la primera capa, los trabajadores de base, y después además crear una ficción de que eso supuestamente les va a sostener a las empresas. Yo les digo a las empresas, podremos haber parchado con esa ley 1, 2, no le doy más de 3 meses, Jonathan y Fabián, no les doy más de 3 meses a este proceso, a este parche que hemos creado, para que otra vez las empresas tengan un problema grave de liquidez, porque en este momento la circulación de recursos, es decir, la compra y venta, la oferta y la demanda, depende única y exclusivamente de la posibilidad de que la gente tenga con qué comprar. Entonces, si tú a un trabajador, por optimizar la liquidez de la empresa, le quitas su trabajo, le estás quitando el trabajo a los otros que ese trabajador con sus recursos compraba. Porque evidentemente así funciona el mercado y la vida, pues es decir, ningún trabajador
produce los únicos medios para poder vivir, necesita comprar por otros trabajadores y además de trabajadores que están mediados o intermediados por sectores comerciales, por sectores productivos, por los dueños de las pequeñas y medianas empresas, por los dueños de las medianas, pequeñas y grandes industrias, etcétera. Entonces, cuando tú rompes ese ciclo, porque no hay capacidad de consumo, porque no hay cómo comprar, porque la gente sin trabajo ve de qué manera al menos asegura la comida y nada más, lo que estás haciendo es afectar de casi forma inmediata a la productividad. Entonces los empresarios se equivocan en el momento en que anuncian que solamente con volver a la normalidad, con romper los semáforos, ya va a haber un proceso de circulante. No va a pasar así. Es decir, lo que va a suceder es que si la gente no tiene trabajo, no tiene productividad y se sigue apretando como se está haciendo, lo que va a suceder es que aunque tengas los semáforos en el color que quieras, la gente no va a consumir porque va a tener que retener los recursos para la comida como mínimo elemental. Los que tienen para retener para la comida, los que no tienen ni para la comida van a salir a conseguir como sea ese recurso. Es decir, es un problema incluso social el que se nos viene, un problema que se va a detonar en elementos mucho más graves de los que estamos viviendo si es que el Estado no cumple, si es que el gobierno, perdón, no cumple su función de administrar esa ficción que llamamos Estado de una manera correcta, es decir, entender. En este momento, mira, 7.000 millones de dólares pretenden ser sacados por la banca. El sistema financiero quiere sacar urgentemente porque sabe que si los tiene aquí están corriendo peligro de ser de alguna forma una parte de estos 7.000 redistribuidos. A estas alturas en la página del SRI, uno revisa simplemente chequeando esa información pública, ya han salido 1.600 millones de dólares al exterior. Ese dinero, ¿qué hace afuera? Es papel. Es decir, no sostiene vida, nada. Incluso no han aprendido nada nuestras superélites, Jonathan. Lo mismo hicieron en el 98, se sacaron todo el dinero hacia el exterior, lo invirtieron en bolsa en el año 2008, lo que invirtieron, lo perdieron. Es decir, ni siquiera son tan buenos negociantes, ¿no? No funcionan como buenos negociantes. Entonces, ahí tenemos un problema grave, que al no entender que la hiperdesigualdad extrema, 6 millones de personas que no llegan ni siquiera a los $100 por ingreso mensual, versus 250 que tienen 4.000 de promedio mensual, no hacer una pequeña redistribución, es que lo que se necesita además es pequeño, es tan grave la desigualdad en América Latina que tú lo que necesitas para esta emergencia es pequeño en comparación de la gran diferencia de desigualdades que existe. Por eso yo insisto en que no es solamente un tema técnico, es moral, pero no vamos a apelar a los valores de la superélite, no los tiene. No vamos a apelar a los valores de la élite política, no los tiene. Ahorita lo único que nos queda como pueblo, como población, es apelar a los valores comunitarios y hacer presión social, presionar contundentemente. Alguna gente esto lo entiende en términos de movilización, otra gente lo hace con otras trincheras, los medios de comunicación, las radios, los sectores independientes, las redes sociales, por todas las trincheras posibles tenemos que presionar hacia esta cosa lógica y elemental, redistribución radical de la renta. Ahora, entrando en el tema de lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, se dio de baja a los subsidios al combustible. En este caso, cuando el mercado internacional ya normalice el costo de los combustibles, ¿qué va a pasar en el Ecuador? ¿Se puede hablar de que se puede incrementar el costo de la vida a causa del incremento del precio de la gasolina? ¿Qué se viene a futuro en este caso? Sin lugar a dudas, ¿no? La medida que se ha tomado respecto de los combustibles es una medida ficticia que realmente lo que está ocultando es una decisión real de eliminación del subsidio. Es decir, lo que no se ha podido hacer en otros momentos, lamentablemente el gobierno lo decidió hacer en el peor de los instantes y la crisis más grave que haya experimentado un país como el nuestro. Y eso es, vuelvo a insistir, inhumano. El precio de los combustibles aparentemente está bajo en este momento, incluso eso tampoco se ha cumplido, es decir, ahí incluso hay un problema de corrupción. Si este momento el precio está bajo, al menos de este momento deberíamos pagar por estos chullas meses que estaremos en esta circunstancia, el precio bajo, pero uno va a las gasolineras y se puede percatar que el precio no ha bajado. Pero además de eso, además de no bajar, vas a tener la realidad de que como el precio de los
de este bien a nivel mundial, de este commodity a nivel mundial, es sumamente fluctuante, es decir, baja, sube, se trepa a los cielos y después puede caer, incluso en circunstancias como estas, a valores negativos, cosa que no se ha visto en la historia. En cualquier momento esto va a pasar y esa idea flotante de los precios lo que va a provocar es que no puedan las gasolineras sino poner el precio comercial a nivel global y mundial. Y en ese instante, a una de igual manera le afecta de forma muy compleja. ¿Por qué? Porque nuestra economía no solo vincula el precio de los combustibles al bien inmediato, es decir, al carro que tienen las personas, las clases medias, al derecho a la posibilidad de movilizarse, sino que ese bien está vinculado al precio de los pasajes, a las transportaciones de los bienes agrícolas, es decir, está anclado hacia todos los elementos del consumo básico de la población. Entonces, cuando suben los precios de los combustibles, sube inmediatamente el precio de la harina, sube inmediatamente el precio de las papas, de los bienes primarios agrícolas y por lo tanto de la comida, de la vestimenta, etcétera. Sube el precio en general de la vida. Ese es el problema de una economía como la nuestra. Algunos analistas quieren forzosamente, algunos analistas del mainstream neoliberal, quieren forzosamente hacernos creer que esto se puede comparar con economías como la estadounidense. Claro, pero en Estados Unidos la persona tiene un ingreso promedio de $2,000 a $2,500. Es decir, el ingreso más bajo está moviéndose y fluctuando en ese valor, ¿no? Es decir, ya salvo ciertos estratos de ciertas periferias, la economía mediana y mediana baja de los Estados Unidos está en ese momento, en ese lugar. Entonces esas economías se pueden permitir analizar el precio del barril de petróleo y el galón de gasolina en esa fluctuación porque es parte de una externalidad de su bolsillo, más no en nuestro caso no es una externalidad, en nuestro caso el precio de la gasolina es determinante para el precio de todos los bienes de la vida. Entonces es una decisión definitivamente mal tomada y vuelvo a insistir, no va a ser la única, tienes el recorte presupuestario en educación, ya veremos el desenlace en la Corte Constitucional, pero igual, si es que no existe redistribución radical de la renta, ¿de dónde van a salir los recursos? Vamos a seguir sacando de una especie de recorte de lo público, hay un punto en el que lo público llega a su punto máximo. ¿Qué pasa cuando ya no tengamos sino que recortar, por ejemplo, los médicos y tengamos un rebrote? Vamos a seguir pensando en que se tiene que seguir recortando. ¿Qué va a pasar cuando les recorten a las Fuerzas Armadas y a la policía sus sueldos o recorten personal allí? Se va a volver esto una anarquía, porque evidentemente en este momento las fuerzas coercitivas del Estado se han mantenido de alguna manera en su función de controlar el orden público en la medida de que han sido intocadas. Pero hay un punto en el que eso que llamamos fondos públicos llega al límite y los fondos públicos más importantes en gasto corriente son policía, ejército, médicos, profesores. En esto ya están metiendo mano en los profesores, en la educación. Lo siguiente va a ser lo médico, no lo han hecho porque evidentemente es escandaloso en una pandemia vinculada con la salud, recortar la salud, pero ya se ha visto los ruidos del seguro social, elementos algunos que tienen que ver con la contratación pública de infraestructura en hospitales, etcétera. Entonces, mira progresivamente qué va a pasar, porque deciden irse para abajo y no para arriba. E insisto, esta superélite sin valores tiene depositado una gran cantidad de papel en el exterior y quiere sacar más papel que lo tiene aquí y que es solo papel. Es que no se come papel. ¿Qué necesita la superélite? Ver cifras de 5 dígitos, es decir, que lleguemos a tener que tenemos 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 muertos para recién ahí reflexionar. Y posiblemente ni ahí. Entonces no hay otra opción que reapropiarse del Estado. Como el Estado es una ficción, la población, cuando el gobierno no lo hace, la población se tiene que reapropiar del Estado, sea un contexto político, sea un contexto social, es decir, hay muchas formas estratégicas para que esto suceda, porque si no lo hacemos, lo único que va a pasar como fin último es la muerte. Ahora, Aquiles, hablemos de esta famosa ley de finanzas públicas que la Asamblea aprobó para que pase al gobierno, ¿no? Para que sean ellos quienes aprueben o no finalmente este proyecto de ley de finanzas públicas y que en la normativa, entre sus puntos claves, sobre todo, permite al Ministerio de Finanzas tener más control financiero sobre otras entidades fuera del presupuesto general del Estado. Además que esta ley también le permite cumplir con algunos de los puntos que establecía el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta ley o este proyecto de ley de finanzas públicas aquí? Pues hay varias cosas. Realmente que ese es un proyecto amplio que nos permitiría analizar
temas sumamente técnicos y detallados o minuciosos, hasta cuestiones un poquito más visibles, como por ejemplo la transparencia de la información, la toma de decisiones saltándose algunos filtros, decisiones presupuestarias me refiero, saltándose algunos filtros que el Estado democrático ha consolidado y que están declarados constitucionalmente, el control del presupuesto de parte de la Asamblea, que si bien no ha hecho un papel en términos del entendimiento de lo que es un Estado democrático, necesitamos tener una Asamblea para que controle. A veces la población también se equivoca en algunas interpretaciones y hay que hacerles una convocatoria. Miren, constriñamos, reduzcamos, exijamos la baja de los sueldos de los asambleístas, pero no eliminemos una asamblea, es decir, no podemos dejar de tener esa instancia. Sin embargo, no me desvío. En el punto de lo que tiene que ver con las finanzas públicas, lo más grave y severo es que hay una categoría que la gente la pasa por desapercibida, incluso a veces los estudiosos de economía la pasan por desapercibida, que se quiso integrar en el proyecto del mes de diciembre, que ahora vemos que otra vez está incorporado, y le llaman crisis sistémica. Esa es una categoría abstracta y subjetiva. Es un escenario de default económico, es decir, es la posibilidad en la cual el Estado pueda declararse en algo similar a lo que pasó en el 98, en un estado tal de supuesta crisis sistémica, en términos del Estado, me refiero, la crisis social es evidente, la estamos viviendo, pero esta idea de crisis sistémica y tengamos inclusive un posible escenario de desdolarización. La gente cree que es irresponsable hablar de esto, pero lo mismo decían los economistas del mainstream neoliberal poco antes de la dolarización. Decían, es imposible hablar de una superinflación que nos termine llevando hacia un cambio de moneda. ¡Pum! Pasó, sucedió. Un día se prende la tele, se ve una cadena nacional y sucede. Entonces, si a mí me preguntarían qué de todo lo que existe en esta ley, para ser sintético tomar, yo tomaría como peligroso este escenario de posible desdolarización de la economía. Mira que incluso es relativo, porque ahora mismo el dólar está viviendo uno de sus peores momentos en su corta historia de vida, ¿no? Es decir, ahora mismo la batalla geopolítica a nivel mundial está poniendo contra las cuerdas al dólar, y esa es nuestra única garantía, o ha sido nuestra única garantía durante estos más de 20 años, es decir, tener una economía dolarizada que nos ha permitido de alguna manera tener ciertos controles como el de la inflación, que ya no está en la posibilidad de nuestra emisión de moneda. Pero lo que nos importa en el fondo es eso, que si tú sigues exprimiendo más desde abajo para arriba, vas acercándote a un escenario de posible desdolarización. Y la gente dice, bueno, ¿y qué pasa después? Pasan muchas cosas, buenas y malas. Las malas, por supuesto, que vamos a una crisis que va a acabar de materializarse mucho más grave que la que vivimos en el 98. Y yo digo a veces las buenas también, porque hay que ser esperanzador, nos va a forzar a como sociedad modificar algunas cosas si es que esto se concreta, ¿no? O sea, hay que estar listos para todo lo que venga. Si hay un escenario en el cual la sociedad se recupere ciertas capacidades, vuelva a poner el centro de atención, en el caso del país, en la productividad, pueda, por ejemplo, pensarse en monedas alternativas, bancos de intercambio del trabajo, sistemas de ahorro de tiempo, por ejemplo, cosas que la gente pensaba que no exista, sustitución del dólar o de una parte de la moneda por dinero de tipo electrónico o de dinero de criptomonedas que le llamamos. Esas cosas son el futuro en un país que tiene tanta capacidad hidroeléctrica para producir, a pesar de que eso también tiene una discusión por la situación de las hidroeléctricas, pero un país en el que esto es tan probable, nosotros producir moneda electrónica nos resulta mucho más barato que en países denominados desarrollados como Alemania, Corea del Sur, entre otros, ¿no? Entonces esto da para mucho análisis. Sí hay también un escenario positivo, pero en la transición de lo uno a lo otro vamos a vivir tiempos duros. Entonces, por lo tanto, lo que menos queremos es que esos tiempos duros golpeen a la gente más humilde, y por eso nos toca ahora pelear por tomar el control de lo público, del Estado, presionar las decisiones públicas para que se orienten hacia el bienestar común y no hacia una pequeña minoría de políticos y de súper ricos en nuestro país. Bueno, mi estimado Aquiles, de mi parte ya una última inquietud para esta entrevista que ha estado bastante interesante hablar de economía acá en el Ecuador. Bueno, se aprobó la ley de finanzas públicas. Suena bonito en un inicio, pero se puede hablar de que puede existir un recorte presupuestario a diferentes entidades, y otra de las cosas también que quizá preocupa. Se viene la privatización de entidades del Estado a corto o largo plazo. ¿Es viable esta privatización? ¿Cómo lo analiza un economista? Pues mire, ese sería posiblemente otro de los grandes errores que cometamos.
Miren, cuando usted tiene una casa y hace una familia, ¿sí? Lo primero que piensa en vender son los bienes que están adentro, es decir, uno encuentra las posibilidades, va, le pide préstamos a los amigos, eso ya lo hemos hecho, lo hemos llevado al máximo, encuentra las formas de que haya menos consumo, que se ordene mejor el gasto dentro de la casa, del hogar. Eso de alguna manera no se ha hecho, pero están yéndose hacia el lado más bien de la educación, pero bueno, ahí tienes otro enfoque. En tercer lugar, empiezas a vender, si definitivamente nada de eso solucionó los problemas, empiezas a vender los bienes muebles, es decir, cambias los muebles, cambias la cocina, haces ciertos trueques, ciertos intercambios, y al último piensas, ya tendría que estar todo definitivamente destruido, tendría que estar en soletas para decir, lo último que tengo que vender es la casa. ¿Sí? O sea, ese es el último punto, porque ese es el punto de protección más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos grandes infraestructuras y estas infraestructuras de alguna u otra manera nos pueden servir para el futuro. Y lo indigno de esto es que como estamos en un momento de crisis, no deja de haber las superélites económicas que empiezan a querer comprar esas grandes infraestructuras a precio de gallina pelada. Es decir, a cualquier valor, pero no es su valor real, ni comercial, ni el que va a poder significar la rentabilidad después, sino el valor que sea. Y posiblemente ahí tenemos un escenario de suspicacia del Estado, es decir, que existen niveles de gobierno que están haciendo esto a propósito, no lo están haciendo como el ejemplo que yo estoy diciendo, en el peor de los escenarios vendes la casa porque tienes que dar de comer a los hijos, no, lo están haciendo inclusive porque esto puede ser planificado para desvalorizar nuestros bienes públicos. ¿Qué pasa si vendemos estos bienes públicos? Lo que te decía hace rato, vendemos las hidroeléctricas, perdemos un escenario importante de crear moneda electrónica a través de la electricidad. Si vendemos los bienes de telecomunicaciones, perdemos el escenario de tener al menos un control a nivel de los precios de uno de los bienes de mayor consumo, la comunicación, lo que estamos haciendo ahora, el Internet, entre otras cosas. Entonces, finalmente tendremos algo de liquidez, esta liquidez se irá como agua, es decir, porque no es una liquidez bien pagada, porque esos precios de negociación los publican solo cuando ya está el contrato hecho y cuando ya está el negocio cerrado. Ya quisiera yo que en este momento nos publiquen al menos a cuántos que pretenden poner a la oferta a nivel mundial para nosotros poder tener elementos comparativos en el mercado global de esos bienes de gran valor, pero no lo hacen, lo están haciendo en un escenario más tétrico, ¿no? Es decir, no hay otra solución, van llevando a la gente hacia pensar que no existe, la desenfocan de la alternativa redistributiva de la que hoy día les he hablado, la desenfocan de ahí y le ponen a la gente a pensar que si es que no se hace eso, entonces no va a haber comida, no va a haber educación, no va a haber salud. Eso es falso y hay que desmontarlo y la gente lo tiene que saber. Existen alternativas que no tienen que ver con despedir a la gente, vender los bienes públicos, recortar presupuesto de educación, recortar presupuestos públicos, y que esas medidas son las que tiene que tomar un gobierno que se precie de ser estadista, que pueda realmente decir estoy preocupado por las mayorías. En este momento yo estoy viendo lo contrario, que hay intereses pequeños que están jugándose en la élite política y en la élite económica y que nos están poniendo en un tremendo riesgo a todos como país. Aquiles, agradecerle por este tiempo que nos ha brindado para hablar de diferentes tópicos, porque el tema económico también se relaciona con lo social y lo político también, entonces nos ayuda muchísimo. La última pregunta de mi parte, ya para cerrar con esta entrevista, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias se les puede dar a los más afectados en esta crisis económica que se viene y con estas decisiones que está tomando el gobierno nacional? ¿Qué sugerencias se le puede dar para que tenga cierta tranquilidad quizá de aquí al futuro? Pues mire, no existe otro camino que la organización y la recuperación de tejido comunitario. La organización para presionar a lo público, para presionar al gobierno, para presionar al Estado, para recuperar el Estado, y después la recuperación del tejido comunitario para tener siempre plan B, ¿sí? Creo que es un buen momento para recuperar algunas cosas que aparentemente las teníamos perdidas. Nosotros somos poblaciones con una tradición milenaria con la tierra y está ahí nomás en recuperar nuestra memoria para tener una chacra en casa, para poder recuperar las formas alternativas de producción doméstica, para poder tener mejores nodos y sistemas de contacto directo entre los productores agrícolas del campo, agrícolas y ganaderos del campo con los consumidores de las urbes y poder bajar los precios, romper las cadenas de intermediación. Si antes eso era algo que se tenía que hacer, ahora ya no es solamente porque debamos hacerlo en términos éticos, sino porque tenemos que sobrevivir y por lo tanto necesitamos hacerlo.
Tercero, que cuidemos a nuestras familias, que la bioseguridad cuando no viene desde el Estado, tiene que salir desde las personas. Hay mucho tráfico de información importante, hay manuales. No es cierto que tenemos que salir desesperados a los lugares de contacto masivo para poder vivir. Tenemos que pensar las alternativas que existen a esto. Recuperemos también el trueque, los bancos del trabajo, intercambiemos cosas que no necesiten la mediación del valor. Si es que ustedes me lo permiten, por ejemplo, hay una iniciativa muy importante que la quisiera comentar un ratito, que es la Red de Familias Frente a la Crisis, que es una red nacional que se ha organizado en 10 frentes de diversas áreas en las cuales están pensándose proyectos de esta naturaleza, que inclusive también podamos ver todos a la crisis como una oportunidad. Por un lado tenemos el escenario negativo de cómo está trabajándose la economía nacional, pero por otro lado tenemos que a microescala hay muchas oportunidades que se abren. Más que nunca la economía cultural, la economía de los bienes creativos, se puede presentar como uno de los modelos del futuro para sustituir al petróleo, etcétera. Entonces, si bien es un escenario de incertidumbre y negativo el que estamos viviendo, hay mucha gente que estamos diseñando el escenario alternativo, el plan B, el plan paralelo. Yo no diría B porque no es después del otro, el plan paralelo, el que tiene que ir avanzando en la misma medida en la que vamos presionando que las cosas en lo macroeconómico se resuelvan. Entonces, mi mensaje sería ese, esperanzador, de aliento, y sin lugar a dudas de que podamos digerir esto y convertirlo en algo positivo. De alguna manera, esto es muy abstracto, pero de alguna manera tiene muchas proyecciones y formas concretas que si es que somos curiosos y vamos buscando, investigando información, las podemos encontrar. Y eso es lo más importante de los jóvenes, sobre todo esto tiene una esperanza situada en los jóvenes tienen que ver ese horizonte y los adultos también lo pueden ver, pero es una responsabilidad intergeneracional compartida.